Se concluye el receso, continuamos con la audiencia. Bien, una vez que nos ha sido asignada sala por parte de la administrativa y vamos a darle continuidad a la presente diligencia. Le pregunto a la defensa si este tiempo ha sido suficiente a los defensores para imponerse el contenido total de los antecedentes que como datos de prueba han sido hechos llegar a este juzgado. ¿Abogados defensores? Sí, es correcto. Así es, señoría. ¿Abogado? Correcto. ¿Abogado? Abogado. ¿Abogado? Gracias. ¿En este momento realizarán la incorporación de algún dato o medio de prueba? Ok. En cuanto hace a esta defensa particular, cierto es de que mi colitigante, en específico el licenciado Gustavo, pidiese por correo electrónico, por firma electrónica, el día 23 de octubre del 2025 al maestro Edgar Antonio Machado Peña, comisario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, para que rindiera una tarjeta informativa, en específico el día del evento, que lo fue el 17 de octubre del 2025, con número de oficio DGS YTM diagonal STM diagonal 622 diagonal 1020 diagonal 10 diagonal 2025. Esto en un término de 24 horas, toda vez de que la misma se remite y la contamos con ella, su señoría. En este acto, esta defensa particular la hace propia y, si me lo permite, la voy a incorporar como dato de prueba. Son dos hojas en las cuales le voy a dar lectura conducente, nada más, y la segunda de ella me permitiría poderlos reproducir con los medios tecnológicos como ante esta sala de juicios orales en términos del 381. Gracias. Usted representa a Jonathan Osvaldo Fabián Basurto, también a Luis Fernando Fabián Basurto, José Piet Juárez Becerril y Eric Giovanni Leal Sánchez. ¿Están de acuerdo con lo que ha referido su defensa? ¿Los cuatro? Sí. Gracias. Bien, ¿se le ha corrido traslado a la Fiscalía, abogada? Es correcto. ¿Se encuentran impuestos de estos datos de prueba que pretende incorporar la defensa? Estamos impuestos, señor. Sí. Gracias. Bien. Abogado, ¿algún pronunciamiento en torno a esto? No, señora, nada más por economía, señora, toda vez que el de la voz solicitó dicha petición, será mi colitigante quien se hará cargo de los argumentos para que incorpore los mismos datos como dato de prueba. Gracias. Miguel Ángel Zamora, ¿de acuerdo? De acuerdo, su señoría. Gracias. Abogado, ¿alguna manifestación en torno a esto? Sí, señoría, en este momento, y tomando en consideración las manifestaciones que hace mi colitigante, se hace propia la documental a la que he hecho referencia, independientemente que sea ella la que incorpore la citada documental en esta audiencia. Gracias. Señor Brandon Alfredo, ¿de acuerdo con lo que refiere su defensa? Sí, su señoría. Gracias. Abogado. Sí, su señoría, al igual que mis colitigantes, hago propio el dato de prueba del cual me fue corrido el traslado y pues también se va a invocar como dato de prueba, su señoría. Gracias. Luis Enrique, ¿de acuerdo con lo que refiere su defensa? De acuerdo, señoría. Gracias. Licenciada. Sí, gracias. De igual manera, al igual que mis homólogos, hago mío la documental referida por diversas defensoras y conforme con los términos en los que desahogaría la misma. Por otro lado, y solamente haciendo referencia, señoría, que si bien es cierto se solicitó información respecto de cámaras de C5, advirtió esta defensa, así como diversos defensores, que únicamente remitieron las videocámaras de vigilancia de una sola de las ubicaciones solicitadas, por motivos que se aluden en dicho oficio. Sin embargo, a consideración de esta defensa, por este momento no se realizaría ofertamiento formal, ni mucho menos incorporación de la diversa cámara que se hizo registrada. ¿Sí, de acuerdo? Gracias. Es decir, se desiste de las videograbaciones. Sí, señorita. De todas. Para este estaba procesal. Gracias. Diego Alan González Gutiérrez, ¿está de acuerdo con lo que refiere su defensa? De acuerdo, su señoría. También Diego Alan, en atención al pronunciamiento diverso de su defensa, en el sentido de que se desiste de la incorporación de las cámaras de videograbación que habían sido peticionadas solamente para esta etapa procesal, lo cual implica que ya no será posible que se desahoguen en esta fase procesal. ¿Está usted de acuerdo con ello, señor Diego Alan? De acuerdo, su señoría. Gracias, abogado. Gracias, señoría. Los mismos términos, escuchar las manifestaciones por parte de mis homólogos y atendiendo al principio de adjudicación, esta defensa hace propios esas documentales que alude mis homólogos, y de igual forma, por lo que hacen los órganos de prueba que pretendía desahogar esta defensa, me desisto de ellos a mi más entero perjuicio.
Gracias. Señor Christopher, ¿está de acuerdo con lo que ha referido su defensa? De la misma manera, su defensa me está indicando que se desiste de todas las pruebas que se encontraban anunciadas para desahogarse. Igual implica que por lo que hace esta dilación constitucional ya no será posible incorporar ningún dato ni medio de prueba. ¿Está usted de acuerdo, señor Christopher? De acuerdo, señoría. Gracias, bien. En ese sentido, dejo en uso de la palabra a la defensa privada. Gracias, señoría. Con su venia, si bien es cierto, señora, pero desde que nos encontramos dentro del plazo constitucional, esta defensa particular da lectura al siguiente documento, en el cual estriba son 2 hojas. En lo medular le voy a dar lectura. Sin embargo, estas 2 hojas tienen lectura tanto en la parte principal como en la parte adversa, y en la otra hoja igual, en la inversa y adversa en la misma, en la cual le voy a dar lectura a la misma. En Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de octubre del 2025. Maestro Edgar Antonio Macha Peña, comisario de la Dirección General de Seguridad y Ciudadana de Tránsito Municipal. Dice, el día de hoy, 17 de octubre del presente año, siendo las 6 horas, nos encontrábamos todos el personal entrante a las áreas de su dirección de tránsito con un pase de lista por parte de la señora presidenta Azucena Cisnero Cos. Dice, por los cuales el personal saliente, el cual personal saliente se quedó a laborar unas horas más para cubrir los servicios, precisamente el de la hora en específico 7:49. En específico, su señoría, preciso esta hora 7:49. Dice, centro de mando reportó un accidente ubicado en la central, ubicado en Circunvalación Norte Sur, antes prolongación la viga del Parque Industrial Cajalpa, como referencia a la altura de la gasolinera de razón social Shell, en la cual el jefe de turno de incidentes viales se constituyó, a los cuales fueron los policías Hernández Díaz José Antonio y Urriuta Martínez Guadalupe, a bordo de la unidad de SP-841, quienes se encontraban en servicio, dice, en el crucero vial Vía Morelos y 1 de Mayo, en la colonia San Juan, Acahuacán. Avanzando inmediatamente, arribaron al lugar, encontrando 2 vehículos que obstruían la vialidad, dirección al sur, dicen, siendo ellos un tractocamión de doble remolque de la marca Freighter, de color rojo con blanco, con las placas de circulación LF 19724, modelo 2016, con razón social Red Cola, conducido por la identidad resguardada IGS. El vehículo sedán de la marca Chevrolet tipo Aveo, de color negro, modelo 2018, con placas de circulación LKE6174, conducido por Bautista Hernández Christopher. Por lo que después identificamos como policías de tránsito, dice, de incidentes viales, dice, por los conductores, nos percatamos que en el lugar se encontraban las personas. También se encontraba personal de las aseguradoras, en específico de HDI y Qualitas, como representantes de los conductores, y así como también aproximadamente 8 personas del sexo masculino, dice, en el cual dice en el arroyo vehicular del vehículo Aveo, mismo que no se encontraban con actitud violenta o alterando el orden. Esto es importante mencionarle, su señoría, que tome nota, no estaban alterando el orden, por lo cual se les hace la indicación a los conductores que se movieran más adelante para no obstruir y liberar la vialidad, accediendo a los conductores y estos estacionándose en los vehículos en la entrada de prolongación La Viga, en la avenida central, en donde continuaron con el diálogo buscando un arreglo. Esto también es importante precisarlo, su señoría, que todo momento siempre fue buscando un arreglo. Dice, ahora bien, ambos conductores procedieron a seguirle para poder llegar a un acuerdo. Es el caso de que no llegaron a un arreglo, informándome que estaban esperando al representante de la empresa Red Cola para proceder al pago de los daños del conductor del vehículo particular. Dice, ya que el seguro no cubría el daño. Para proceder el pago de los daños del conductor del vehículo en particular, dice, el cual sugirió no cubrir el daño, y por lo que dice, y por el interés de la empresa, no deseaban llegar con el juez cívico, esto siendo a las 8:33 de la mañana, su señoría. Se solicita a la policía Urriuta Martínez María Guadalupe, que tiene que regresar al evento para que pase lista, por lo que Hernández Díaz José Antonio se traslada y regresa en compañía de la policía Mejía del Valle Hugo, por lo que él estaba esperando,
del acuerdo que arribaran esto. Llegaron las unidades de GOES, motopatrullas, células metropolitanas y la Marina. Dice, dice así como también comandados por el comandante Marcos Daniel, rodeando los vehículos de las personas que se encontraban en el lugar, adelante de las personas y los vehículos que se encontraban en el lugar, sometiéndolos, golpeándolos, y así también diciéndoles palabras antisonantes. Dice, inspeccionándolos a las personas, a los vehículos, sustrayendo sus pertenencias, encontrándose al interior de los vehículos, acercándose con un compañero en el cual decía en su camisola, Pectores, con el apellido en específico, Serrano, es decir, que era un elemento, su señoría. Presentando a quienes nosotros habíamos solicitado el apoyo, ya que tenían información que nosotros habíamos pedido un grupo de montachoques en el lugar, indicándonos que no se pidió ningún apoyo, que solamente se trataba de un hecho de tránsito, ya que estaban dialogando para llegar a un arreglo, ya que se desconocía alguna otra situación. Dice, no habían llegado a ningún acto de alterar el orden, ya que estos seguían realizando sus labores y estas personas continuaban golpeándolos a las personas, a estos sujetos. En ese momento llega el encargado de la empresa Red Cola, el cual le informa que ya habían llegado a un arreglo entre ellos, desligándolo al conductor y a los elementos de tránsito por el hecho de tránsito ocurrido. Eso queda también en un video e informe del jefe de turno que llegaron a un arreglo. Eso todo lo ocurrido, sin más por la novedad. Amén de ellos, señoría, viene una fotografía del camión de Red Cola, del vehículo de tránsito terrestre, así también viene la fotografía tanto del conductor del vehículo de Red Cola, el cual esta defensa particular como incidente resguardada tapa la fotografía, y también viene la fotografía de Christopher, así como también viene firmado por el comandante Luis Enrique Serna García, secretario de Tránsito Municipal. En esa tesitura, su señoría, si no tiene ningún inconveniente, solicitaría que se ponga con los medios tecnológicos para poderlo reproducir. ¿Alguna posición, Fiscalía? Ninguna, señoría. ¿Ninguna? Gracias. Solo reproducirlo. No les pregunto esta reproducción a los abogados ni a los imputados porque hace un momento me dijeron que todos estaban ya de acuerdo. Vamos a acreditar. ¿Sí? Si podemos hacer un enfoque en específico del muchacho del lado derecho y de la firma, por favor. Y me gustaría pasar también a la primera hoja, su señoría, en específico donde le di lectura. Bien, ¿esto con qué finalidad? Porque ya se incorporó como dato de prueba. ¿No es necesario? El hecho de proyectarlo sería como medio de prueba, ¿no? Ok, sin problema alguno. No, como usted decida, si estoy preguntando. Continúa, su señoría. Gracias. En este acto, su señoría, si bien es cierto, esta es la prueba que pretendo incorporar como dato de prueba, en términos del artículo 380 y 381, si hubiese alguna otra prueba más, en este acto me desisto en mi más entero perjuicio. Si ser necesario, quiere decir que en su momento está oportuno hará valer lo conducente y si me permite hacer argumentaciones. Gracias. Abogado defensor. Sí, señoría, no, me había manifestado por mi colitigante, señoría, en favor también de mi representado Miguel Ángel Morales Vázquez. Gracias. También se desiste en caso de existir alguna prueba pendiente. Me desisto de la misma. Gracias, abogado. Gracias, señora, tomando en consideración que ya ha incorporado mi colitigante la citada documental, incluso el agente del Ministerio Público no tuvo discusión alguna en que ya quedara incorporada en esta etapa procesal, pero entonces se dé por incorporada y respecto a las demás pruebas que esta defensa había anunciado, se desiste a su más entero perjuicio. Gracias. Abogado.
Sí, su señoría, al igual con mis colitigantes, me desisto de pruebas diversas que se habían pronunciado por esta defensa, a mi más entero perjuicio. Asimismo, con respecto al principio de publicidad, y ya que también dice mía la documental, que ya leyó mi colitigante, también solicitaría se proyectara la hoja de la cual ya lo fue corrido traslado a la gente del Ministerio Público, donde viene todo lo conducente con respecto al parte informativo que dio el... ¿Es el que ya ha leído la abogada? Sí, ya leyó. Me gustaría que se proyectara más con respecto al principio de publicidad, a efecto de que su señoría pudiera también estar en... Pero ya se incorporó como dato de prueba. Ya se incorporó. Sí, aún así insiste en su... Lo podemos proyectar, sin embargo, hay que entender la diferencia entre dato y medio de prueba. Sí, no, yo lo entiendo, señoría. Ok, no lo insisto, me desisto de mi petición y pues ya nada más simplemente posteriormente haré mis alegatos para... Bien, ¿se desiste entonces también de todas las pruebas que han sido ofrecidas en este momento? Gracias. Por lo que hace a los abogados, ya me habían dicho que se desistían, también estoy de abogado y ya habíamos preguntado a sus representados. Por lo que hace a los abogados que se encuentran al frente en esta sala de audiencias, ustedes, señores... Luis Enrique Martínez Magallanes, Miguel Ángel Zamora Vázquez, Brandon Alfredo Jiménez, han escuchado la referencia en el sentido de que sus abogados defensores, en general todos han escuchado la referencia de que sus abogados defensores se encuentran desistiéndose en este momento de cualquier medio o dato de prueba que se encontrara pendiente por desahogarse y que hayan sido anunciados en esta etapa procesal, lo cual implica que por lo que hace a esta prórroga constitucional ya no habrá oportunidad de incorporar a su favor ningún dato ni medio de prueba. ¿Alguien de ustedes no está de acuerdo con esto o todos están de acuerdo? Quien no esté de acuerdo, levánteme la mano para escuchar su manifestación. ¿Todos están de acuerdo? Bien, gracias. En ese sentido, voy a dejar entonces ahora en uso de la palabra a los defensores para que realicen sus contraargumentos vinculatorios. ¿Quién comienza? Gracias. Con su venia, su señoría, si bien es cierto, esta defensa particular solicita a usted que no tenga bien a vincular a proceso, tomando en consideración a Eric, a Luis Fernando Fabián II, a Jonathan Osvaldo Fabián Basurto, así como también a Eric Giovanni Leal Sánchez y a José Piedad Juárez Becerril, tomando en consideración la siguiente argumentación. Su señoría, si bien es cierto, dentro de toda la narrativa que viene y ha narrado la gente del Ministerio Público, se puede verificar que si bien es cierto, viene por un tipo penal que es extorsión. El delito de extorsión se duele de que por un hecho delictuoso que dice que para que tenga un interés para sí o para un tercero. Y esto no tenía para poder tener un lucro, para sí o para un tercero. Ahora bien, como lo dice y lo dijo acertadamente el primer abogado y el defensa en específico, como lo llevó de Christopher, que dijo que él no estaba extorsionando, él estaba requiriendo un pago y que le habían ocasionado un daño en su bien jurídico, específicamente lo que era su bien jurídico tutelado, que era su patrimonio, era su vehículo, y que él estaba requiriéndole el pago. En específico, mis representados se encontraban ahí porque tenía el derecho el señor para poderle pedir que le pagaran, y esto no se encuentra aislado, su señoría, porque debemos de tomar en consideración de que hay un informe en específico por el subdirector de Tránsito Municipal, el comandante Luis Enrique Serna García, en específico, en lo cual podemos hacer mención y precisión, su señoría, que dentro de la misma permítame. En la misma, efectivamente, los hechos pasaron a las 6 de la mañana. Piden el auxilio. Los policías llegaron a las 7:33 a pedir el auxilio, contrario a la declaración de los policías remitentes. Ahora bien, esta tarjeta informativa es clara y contundente al referir que se presentan dos policías de tránsito. Estos dos policías de tránsito son diversos a los policías que los ponen a disposición, en específico a todos y cada uno de los hoy detenidos. En esa tesitura, su señoría. Luego entonces, tan es así que los mismos policías de tránsito dicen, ellos se percatan que están varias instituciones en el lugar, como es GOES, motopatrullas, cédulas de Metropolitana, la Marina y en específico el Grupo Pretor, en específico
un elemento. Este elemento se puede ver cómo los están golpeando, cómo los están sometiendo, les están hablando con palabras entonantes, se meten a sus vehículos, los revisan y que entonces ya el problema es con ellos, con los demás elementos. Incluso Tránsito dice, no había ningún problema y nunca alteraron el tráfico. Tan es así que se les invitó que se hicieran para adelante y estos acceden de manera voluntaria y que nunca alteraron el orden. Y que si bien es cierto, es importante mencionar y precisarle que la víctima refiere que no había llegado el apoderado legal de la empresa Red Cola, dice que no había llegado. Y el mismo informe de Tránsito dice que en ese momento ya había llegado el encargado de la empresa, y este mismo les dice que ya habían llegado en un acuerdo entre ellos, deslindando a los conductores y a los elementos de tránsito de los hechos ocurridos. Ojo, está deslindando a los conductores, en específico Christopher, está deslindando también a los de tránsito que están diciendo a nosotros no, ellos son los que se están golpeando, ellos son los que están golpeando a los demás elementos y lo están firmando y están autentificando. En ese orden de ideas, su señoría, cierto es que no se llevó el delito de extorsión, cierto es que se llevó otra conducta diversa y que se estaba cobrando, sí, efectivamente, estaban cobrando, pero un hecho que a él tenía dice la ley, que le asiste el derecho y la razón, que no tenía que haberlo cobrado como lo hacía, estamos de acuerdo, su señoría, no era lo correcto, pero sin embargo se estaba doliendo de un hecho. Amén de tomar en consideración mis 4 representados que se encontraban ahí, como bien lo dicen los policías de tránsito, estaban alrededor de 8 sujetos. Y bien está afedatado y identificado que se puede medir de manera ilustrativa, se ve el vehículo y se ve el camión de Red Cola, se ve también una fotografía, obviamente tiene un poste donde se tapa al chofer, pero está Christopher. Y se puede efectuar realmente que ni los horarios coinciden, no coinciden los policías que los remitieron, e incluso, decía en el segmento próximo pasado, los detuvieron, insisto, ¿quién los detuvo? ¿Cómo los detuvo? ¿A qué horas los detuvieron? No lo hay, su señoría. Y tan es así que las horas no coinciden, porque el evento cuando llegaron fueron 8:33 y ellos tenían pase de lista. Y ellos los presentaron 2 horas después y después fueron presentados a la agencia del Ministerio Público. ¿Sería cuánto por parte de esta defensa particular, su señoría? Gracias. Gracias, señor Jonathan Osvaldo, señor Luis Fernando Fabián, José Piedad Juárez y Eric Giovanni. De acuerdo con lo que ha referido su defensa, Jonathan. De acuerdo, señoría. Gracias. Luis Fernando. De acuerdo, señoría. José Piedad. De acuerdo, su señoría. Eric Giovanni. De acuerdo, su señoría. Gracias. Diversa defensa. Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, solicita esta defensa se dicte un auto de no vinculación a proceso en contra de en favor de mi representado Miguel Ángel Zamora Vázquez. Esto en razón a lo siguiente, señores. Si bien es cierto que primeramente, y de acuerdo a todas las inconsistencias que también obran dentro de la carpeta de investigación que realiza el agente del Ministerio Público de Seguridad, esto debido al mundo fáctico que realizó. Primeramente, el agente del Ministerio Público en su acuerdo inicial de acuerdo de inicio, señores, refiere diversa víctima, este es de iniciales y SR, su señoría. Además de que la víctima de identidad resguardada de la que sí se adolece del evento delictuoso es IGS. Además de que también al momento que ponen la meta de exposición a mi representado lo ponen con diverso nombre, que es Miguel Ángel Zamora Vázquez, señoría. Hasta el momento no acreditó de manera eficiente el por qué no obró bien su nombre dentro de la carpeta de investigación, su señoría. Además de que, si bien es cierto, al momento de que la misma víctima refería que se estaba llevando a cabo un hecho delictuoso, un posible hecho delictuoso, primeramente que venía de un hecho de tránsito. Ahora bien, aquí causa suspicacia que mi representado se encontrara aún en el lugar, ya que la propia narrativa del elemento captor de nombre José Luis Leonel Ángeles refirió que la víctima le indicaba que todas las personas reunidas la habían amenazado y la habían amenazado con causarle un mal. Señoría, la misma víctima no refirió a cuántos metros se encontraba mi representado y a bordo de qué vehículo llegó. No describe este mundo fáctico, señoría. Además de que, si bien es cierto, el mismo elemento de nombre José Luis Leonel también
como lo manifestó en su propia entrevista, dice que al momento de que le practica una revisión no le encuentra ningún objeto con apariencia delictuosa, es decir, no le encuentra algún emblema de que perteneciera a alguna asociación, alguna organización que lo relacionara con la persona que dice que traía la insignia de GOET, señoría. Hasta el momento mi representado no presentaba ni siquiera una playera, ni siquiera alguna camisola que lo relacionara y que se encontrara con la organización denominada GOET. Además de que, si bien es cierto, causa suspicacia que la misma víctima lo señala aún así, que le causara algún daño. En ese momento solo la víctima se adolecía que le estaban cobrando por un daño que él mismo había ocasionado a un diverso vehículo, y que además también en ese mismo lugar se encontraba el ajustador de seguro de Qualitas, y ya que los mismos elementos captores no se pronunciaron respecto de estas personas, de estos ajustadores de seguro, siendo el de HDI y el de Qualitas, no los presentan, ya que ellos mismos también refirieron en su propia entrevista que se encontraban en el lugar, y eso para corroborar que efectivamente le estaban requiriendo un pago y para determinar una diversa extorsión, una supuesta extorsión. Ellos mismos también corroboraron y lo presentaron ante la gente del Ministerio Público para que así mismo les recabara su propia entrevista, y ellos también refirieran que efectivamente sí le estaban realizando un cobro con tal de poderlo, de que lo estaban extorsionando, su señoría. Esto pues es una causa de suspicacia, más sin embargo, ellos mismos, los mismos elementos del GOET, en compañía de diversas autoridades que se presentaron en el lugar, proceden al aseguramiento de mi representado y de diversas personas. Además, más aún causa suspicacia era que los mismos elementos, al realizar su informe policial homologado, refieren que ellos se presentan al lugar donde había ocurrido el supuesto hecho delictuoso. Este mismo les refirió que había tenido un percance con el aveo y que le habían llamado a sus seguros, y que entre seguros no hubo arreglo entre los mismos, pero si bien es cierto, refirió que pues le estaban ahí solicitando el cobro del daño que él había ocasionado al diverso vehículo. Además de que también la misma víctima en el informe policial homologado, la misma víctima refirió el mismo hecho de tránsito, pero que le estaban cobrando el daño que él había ocasionado con el vehículo que él conducía, y que le había ocasionado a diverso vehículo que conducía las diversas personas. Posteriormente, la misma víctima refirió que entabló comunicación con el apoderado legal de la empresa. Señoría, esto cabe mencionar que esto pues es meramente incierto, ya que como se desprende que del informe que fue remitido y de la tarjeta informativa refirió, y también los mismos elementos de tránsito refirieron que ya se encontraba en el lugar el mismo apoderado legal o encargado de la empresa denominada Embotelladora Mexicana, y el cual refirió que ya habían llegado a un arreglo y que ya ellos habían prestado en ese momento dicho apoyo. Además de eso, señoría, se destaca que en ninguna parte de la representación social documenta la fuente de exigencia que le estaban realizando supuestamente diversas personas, así como también mi representado, pues únicamente la misma víctima hablaba del cobro que le hacen para sanear el desperfecto que él había causado al diverso vehículo, siendo este el vehículo Aveo. Sin embargo, la Fiscalía no refiere y establece respecto a esto, para que otorgara una cantidad, y esto para dejarlo trabajar o para dejarlo vivir en paz, y que no, en este caso se diera el supuesto de la supuesta extorsión social. Y debido a esto no establece esa fuente de exigencia, por lo tanto permite corroborar que este reclamo deriva de un hecho de tránsito, su señoría, más no como la misma víctima se estaba adoleciendo que le estaban realizando un cobro de una supuesta extorsión, señoría. Por lo tanto, solicito esta defensa, que no se reúnen los requisitos que establece el artículo 19 constitucional y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dictar un auto vinculatorio, por lo que, con fundamento en lo dispuesto del artículo 319, solicito se dicte un auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, además de que me adhiero a lo manifestado por mi colitigante respecto de la tarjeta informativa que remite
el comandante Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal, con lo ya manifestado, señor, y vertido por mi colitigante. Sería cuanto. Gracias. Señor Miguel Ángel Zamora, ¿de acuerdo con lo que ha referido su defensa? De acuerdo, su señoría. Gracias. Abogado. Gracias, señoría. De igual forma, y tal como lo han hecho valer mis antecesores en el uso de la voz, esta defensa solicita que no se dicte auto de vinculación al proceso en contra de mi representado, Brandon Alfredo Jiménez Guerrero, ello atendiendo que no se colman los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico lo que establece la fracción tercera del citado artículo, es decir, que de los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público no se desprenden datos de prueba que se establezca que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito. Y aquí me voy a enfocar en relación a que estos datos de prueba debe haber una razonabilidad de estos datos de prueba para que se colmen los requisitos que establece el artículo 266 del Código Penal para el Estado de México, que es el tipo penal por el que estaba solicitando la vinculación a proceso el agente del Ministerio Público. Es decir, con estos datos de prueba no hay datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes, además razonables para poder colmar los elementos objetivos normativos del tipo penal de extorsión. Es decir, uno de los primeros elementos es el que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo. Es decir, esta defensa advierte que no se colman con esos datos de prueba este requisito que establece el Código Penal para el Estado de México. Si bien es cierto, no pasa por alto esta defensa que existe un señalamiento por parte de la víctima, un informe de policía homologado y unas declaraciones de los primeros respondientes, de los cuales incluso se puede advertir que son prácticamente declaraciones íntegras, no cambia nada. Estamos volviendo al sistema anterior en donde prácticamente no se recababa una entrevista, sino es una copia de una entrevista que hacen todos los oficiales remitentes. Es decir, no existe esa razonabilidad en estos datos de prueba que pudieran establecer que existió el delito que se le pretende atribuir. Además, esto viene a romper el informe que se dio cuenta y que se ha desahogado ante este unitario, la forma en cómo se estaban dando los hechos, en el que se establece que se estaba llegando a un arreglo, que no había alteración, que no había por parte de todos y cada uno de los que se encuentran aquí, no había ninguna alteración, ninguna amenaza, no había ninguna intimidación en contra de la persona que conducía el vehículo, sino que más bien estaban llegando a un arreglo. También se puede advertir cómo es la forma en que llegan los oficiales apensores y hacen la detención prácticamente de forma inmediata, sin que pudieran incluso hablar con la víctima, con el conductor del tractocamión. Esto viene a romper precisamente la veracidad con que se estamparon estas declaraciones de los primeros oficiales remitentes, así como el informe del policía, el informe de policía homologado. Es por ello que esta defensa advierte que no se reúne este requisito que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado que en la fracción cuarta del mismo artículo 316, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el agente del Ministerio Público. Es decir, de estos órganos de prueba o de estos antecedentes de investigación, no se colma este artículo o este delito de extorsión. Ya será a criterio de este unitario que pudiera dar una clasificación distinta. Sin embargo, por lo que ha manifestado el Ministerio Público y que solicitó la vinculación por este delito de extorsión, es que se advierte que no se colman estos requisitos. Ante ello, es que en términos de lo que establece el artículo 319 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se solicita que no se dicte la vinculación a proceso en favor de mi representado y como consecuencia de ello se revoque las medidas cautelares y se deje de inmediata libertad a mi representado. Sería cuánto, señoría. Gracias, señor Brandon. De acuerdo con lo que ha referido su defensa. Sí, su señoría. Gracias, abogado.
Sí, su señoría, pues bueno, la petición de esta defensa es que no se vincule, no que se reclasifique, sino que no se vincule a proceso a mi representado ni a ninguno de los diversos imputados por los siguientes argumentos, señoría. Bueno, en principio de cuentas, su señoría, las partes sabemos que para una vinculación a proceso solamente se necesitan dos principios. Uno, que se haya cometido una conducta con características de delito, y otro, que exista la posibilidad de que los imputados hayan participado en él. Sin embargo, no podemos perder de vista que el agente del Ministerio Público solicita se les vincule por el delito de extorsión. El artículo 266 de nuestro Código Penal para el Estado de México, ya lo repitieron, nos dice que al que sin derecho obliga a otro a hacer tolerado o dejar de hacer algo con la finalidad de obtener un lucro. Bueno, primero, señoría, esta defensa considera que se debe de realizar un juicio de tipicidad. Constatar que una determinada conducta presenta los caracteres descritos en el tipo legal, en el tipo penal. ¿Qué es la conducta? La conducta es el verbo rector. Dice el 266, quien obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo. Sin embargo, pues este verbo rector, el verbo obligar, denota la existencia de una voluntad contraria que el sujeto activo debe vencer. Y cuando falte tal presupuesto en el tipo, no podrá colmarse, su señoría. ¿De qué estoy hablando? De la misma entrevista que se le recabó a la supuesta víctima, él manifiesta y se vierte que estaba negociando con Christopher respecto al monto para pagarle los daños, y que llegaron al acuerdo que iba a pagar 3,000 pesos. Mientras bien, si la empresa mandaba más dinero o no. En este supuesto, señoría, no se acredita que la víctima fuera obligada a nada, puesto que la misma víctima, al haber negociado el pago del golpe, asimismo el representante legal en su entrevista manifiesta pedirle al conductor que negocie. De acuerdo a lo narrado por la víctima, su señoría, la exigencia del pago se dio hasta que los seguros no llegaron a un arreglo, es decir, fue una exigencia inmediata, ya que los seguros no llegaron a un acuerdo. En este sentido, pues estamos ante un cobro por un incidente vial no sin derecho o ilegal. Asimismo, no ante una extorsión, su señoría. Ahora, con respecto al dato de prueba que se incorporó por parte de mi colitigante, podemos darnos cuenta que esto deviene evidentemente de un accidente vial. En ningún momento mi representado ni los diversos imputados tenían la intención de extorsionar a la persona de Quálitas. Incluso dice los policías de tránsito que realmente ellos fueron los primeros respondientes y no el grupo de operaciones especiales o el grupo Pretor, el comandante Serrano, ninguno de los de las personas que pusieron a disposición a los imputados, ninguno fue el primer respondiente. Los primeros respondientes fueron los oficiales de tránsito. En este sentido, ellos siendo primeros respondientes, incluso le ofrecen al conductor del vehículo de la empresa pues pasar al juez cívico si no llegaban a un arreglo. Y fue el mismo conductor del vehículo de la empresa quien dijo, no, por convenir a los intereses de la empresa, no vamos a pasar al juez cívico. En este sentido, yo creo que cualquier persona en esta sala, no nada más las partes, sabemos que si alguien corre riesgo y hay un policía, ya sea de tránsito, incluso un guardia de seguridad, quien puede brindarles el apoyo, pues le van a pedir, se van a acoger a él, se van a cobijar de ese apoyo. En este sentido, si una autoridad, no cualquier policía, sino el subdirector de la Secretaría de Tránsito de Ecatepec está rindiendo este informe, pues evidentemente no hay por qué dudar de él. Él no es amigo, conocido ni de la defensa, ni de los imputados, ni de nadie, y este informe lo rindió al director de tránsito. En este sentido, su señoría, podemos ver que las cosas no fueron tampoco como lo pretenden hacer ver los supuestos primeros respondientes y la bola de policías que fueron a violar derechos humanos de mi representado, así como de cada uno de los hoy imputados, su señoría. En este sentido,
pues con este dato de prueba se rompe el hecho fáctico que trae a colación el órgano técnico investigador, impulsado por policías de Ecatepec, que lo digo con todo respeto, no es un secreto, todas las veces que le siembran delitos a diversos gobernados. Pero en este sentido, su señoría, y reiterando mi petición a la no vinculación a proceso de los hoy imputados, reitero que con este dato de prueba se rompe el hecho fáctico que el órgano técnico investigador trae a colación. Asimismo, reitero también que no se cumplen con los principios que nos exige la ley para que la conducta que supuestamente cometieron ellos encuadre en un tipo penal de extorsión, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Luis Enrique Martínez, ¿de acuerdo con lo que ha referido su defensa? De acuerdo, su señoría. Gracias, abogada. Sí, gracias, señoría. Adelante. Esta defensa, desde una etapa previa, hizo referencia a información que se encontraba contenida respecto de los datos de prueba que refiriera a la representación social respecto de que estos carecían precisamente de razonabilidad. Se advertía ya desde ese momento que estos adolecían precisamente de la misma por atentar contra las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Se hizo referencia de una serie de información, como lo pudiera hacer solamente de manera enunciativa para no abundar tanto estas manifestaciones. El hecho de que se hubiera encontrado al momento que llegan los policías, los que se dijeron ser primeros respondientes, que se encontrara la presencia aún de los ajustadores, porque se constató precisamente incluso las características de los vehículos de las aseguradoras, y que aún así, a pesar de esa supuesta mecánica respecto de la cual llegaron ellos, no se hubiera advertido que hubiera existido algún tipo de intervención, manifestación o requerimiento de información a esas personas, a esos ajustadores que en su caso hubieran sido precisamente los testigos idóneos y pertinentes respecto de las manifestaciones que había hecho supuesta o aparentemente la víctima, en el sentido de que hubo una violencia para exigirle el pago de una determinada cantidad de dinero. Así como también que se hubiera existido la presencia de una patrulla de tránsito, y que a pesar de dicha presencia no se hubiera recurrido a su auxilio precisamente por estarse aconteciendo un hecho de la naturaleza que nos ocupa, y que a su vez estos elementos de tránsito no hubieran brindado el apoyo correspondiente, lo cual en sí también atentaba con esa razonabilidad exigida. También se hizo referencia a que no, de acuerdo con el modus operandi tradicional de este tipo de delitos por el cual se formula imputación, que las personas que aparentemente recurrieron a esa violencia hubieran llegado con ese propósito a llamado de una primera, y que a pesar de ello hubieran llegado sin ningún tipo de arma u objeto, precisamente con el fin de obtener precisamente ese propósito, que lo es precisamente de minar la resistencia a través de una violencia moral en la persona del pasivo. Esto entre muchas otras circunstancias que se hicieron valer no únicamente por esta defensa, sino por también diversos defensores. De todo ello ya se advirtió esa falta de razonabilidad, señoría. El día de hoy, derivado del dato de prueba expuesta por diversa colitigante, y que se hizo también mío a favor también de los intereses de mi representado, se advierte precisamente la causa de esa falta de razonabilidad, y ello lo es precisamente que todos y todos uno de estos policías que rindieron entrevista, y de lo cual también, por cierto, se cuestiona, dado que son, como ya lo dijo también diverso abogado defensor, son una reproducción exacta, todas y cada una de esas entrevistas, lo cual ya en sí mismo atenta contra esas máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Esas entrevistas advierten precisamente la falta de veracidad. Esos oficiales faltaron a la verdad, dando una serie de información que no era lo que realmente había acontecido en el lugar, ni por la forma en la que recibieron la petición de auxilio, ni por la forma en la que llegaron, ni por la forma en la que aseguraron, en la cual incluso existió la intervención de otro tipo de dependencias de seguridad, incluso refieren de la propia Marina.
Todo ello advierte, señoría, aunado a todas las manifestaciones que han vertido mis colitigantes, que esa falta de veracidad implica que esos datos de prueba, por supuesto que no reúnen, no son suficientes, no son razonables por esa falta de veracidad para efecto de dictar un auto de vinculación a proceso. Y en sí misma, todas estas inconsistencias, toda esta evidente mendicidad con la que se están pronunciando esos elementos ya debería de ser suficiente para emitir un auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, señoría, a esta circunstancia también se debe de adicionar precisamente que en el caso que nos ocupa, efectivamente existiría una causa excluyente del delito, prevista en el artículo 15 del Código Penal, en su párrafo primero, fracción segunda, dado que no se puede establecer efectivamente la existencia de todos y cada uno de los elementos del hecho delictuoso por el cual formula imputación la representación social. Derivado de esta circunstancia, también lo pertinente es, se reitera que tendría que ser suficiente este tipo de manifestaciones como para que se emita un auto de no vinculación a proceso, derivado de lo dispuesto por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, señoría, para el caso, y esto, sin que esto signifique una aceptación o una contradicción por parte de esta defensa, en el caso de que dicha conducta, que por supuesto no aconteció en la forma y términos en que refirieron en las primigenias entrevistas, sino de la manera en la que fue expuesto a través de ese dato de prueba, a través de un elemento de seguridad pública, en este caso de tránsito, cuya presencia se encuentra legitimada con todas y cada una de las constancias de la carpeta de investigación que dan cuenta de la presencia de una patrulla de dicha dependencia, y que de ello se advierte que precisamente del contenido de este documento, haciendo evidente la frase o el dicho popular que establece que un documento habla más que 1000 palabras o dice más que 1000 palabras, efectivamente de ahí se advierte una verdad que por supuesto no coincide en circunstancias de modo, tiempo y lugar de las respectivas a la formulación de imputación, y que en todo caso se reitera, si es que su señoría considera que existió dentro de esta mecánica alguna conducta que pudiera ser reprochable a las personas que se encuentran privadas de la libertad, en este caso de mi representado en particular, tendría que ser una conducta que por supuesto no tendría una descripción típica, completamente diversa, y a la cual incluso ya han hecho referencia diversos abogados, por lo que solamente me encargaré de manifestar que en todo caso, y de su señoría considerar que esa falta de veracidad de los policías, a pesar de ello, se tendría que emitir un auto de apertura, un auto de vinculación a proceso, se haga uso de la herramienta, se haga uso de la facultad a la que se refiere el artículo 316 en su segundo párrafo, con el fin de que su señoría en todo caso emita una vinculación, pero por diverso hecho delictuoso, variando la clasificación que ha referido a la representación social, porque se reitera, por la que fue materia de formulación de imputación y petición de vinculación a proceso, resulta más que evidente que no se encuentran acreditados los extremos del artículo 316, y en consecuencia de ello, señoría, esta defensa concluye solicitando se dicte un auto de no vinculación a proceso, que es lo que en primera instancia, y de acuerdo con la obviedad de lo que ha acontecido en esta audiencia inicial, es lo que es procedente declarar, señores. ¿Estoy de acuerdo? Gracias. Señor Diego Alan González Gutiérrez, ¿de acuerdo con lo que refiere su defensa? De acuerdo, su señoría. Gracias, abogado. Gracias, señoría. Con su venia, atendiendo al principio de contradicción que rige nuestro sistema penal acusatorio, he escuchado los argumentos por parte de mis homólogos y haciendo los míos, por supuesto, y escuchadas las manifestaciones en audiencia próxima pasada por parte de la representación social, esta defensa no comparte la manifestación de la gente del Ministerio Público en virtud de que se dicta un auto de no vinculación a proceso. En ese sentido, esta defensa alude a lo que establece el numeral 319, solicitando un auto de no vinculación a proceso. Señoría, de los argumentos escuchados por parte de mis homólogos, y toda vez que tuvimos a la vista, incluso este resolutor tuvo a la vista un documento novedoso, por supuesto, que incluso fue novedoso para todas las partes,
porque destruye la teoría fáctica que trajo a colación a la gente del Ministerio Público, donde este documento, esta tarjeta informativa rendida por el comandante Serna, nos hace de conocimiento que las cosas no sucedieron como la gente del Ministerio Público lo hace ver, ni como los primeros respondientes lo hicieron ver, donde la gente del Ministerio Público en todo momento faltó a ese principio de lealtad y buena fe con el que se debe de regir, señoría. Atendiendo a esta acta informativa que nos trajo a colación, que ya todos tuvimos a la vista, se advierte cómo sucedió de manera real el hecho fáctico y que las cosas no sucedieron como lo hizo ver la gente del Ministerio Público. En primer momento se advierte que llega una unidad de tránsito y que tiene conocimiento a las 7:49 del evento vial, señoría, que llegan a esa hora, que incluso se entrevistan con el conductor del camión, con Christopher, que es mi defendido, y que incluso advierten que se encuentran las otras 8 personas que al lado de la gente del Ministerio Público que suponimos sin conceder estaban extorsionando a la víctima. En ese sentido, de este propio informe o de esta propia tarjeta informativa, se advierte que las cosas no sucedieron así, porque como lo hicieron ver mis primeros, los homólogos, perdón, se advierte que los primeros respondientes que tuvieron conocimiento respecto al hecho fáctico fueron los policías de tránsito. Advierten que si bien es cierto existe un evento de índole vial, que sí se encuentran esas 8 personas, que se encuentra Christopher, que se encuentra la víctima, y que en ningún momento estas personas estaban desplegando ninguna conducta con apariencia de delito ni con la finalidad de intimidar a la víctima, y que en ningún momento le requirieron un pago. Se advierte que incluso en ningún momento alteraron el orden público, que incluso el policía de tránsito les encomendó que acomodaran sus vehículos para despejar la vía porque estaban estorbando. Se advierte, incluso ese propio policía refiere que los policías de diversas corporaciones, como lo es BOES, Motopatrulla, Célula Metropolitana y Marina, llegan sin preguntar, sin más ni más, primero pegando, poniendo a disposición y después investigando a todos y cada uno de los justiciables. Llegan, se suben a los vehículos, pisoteando por encima de la Constitución Federal sus derechos que les asisten a cada uno de ellos. Llegaron, primero pegan y después investigan, qué es lo que está sucediendo y acontece en este asunto que nos ocupa. Incluso se advierte, y el propio policía lo manifiesta, señoría, que si incluso los policías se suben a los vehículos de cada uno de los justiciables a inspeccionar su vehículo, no existía una duda razonable para que pudieran revisar esos vehículos, recordando ese protocolo de actuación que todos y cada uno de los servidores públicos tienen que llevar a cabo para poder realizar tanto una inspección en la persona como en vehículos. Tiene que existir una duda razonable, una sospecha razonable, y esa inspección únicamente es ocular, señoría. No tienen por qué revisar a estas personas. Entonces, ¿en qué momento sucedió la extorsión que alude la gente del Ministerio Público? Si de esta propia tarjeta informativa, los policías, los verdaderos primeros respondientes, no los que obran en esta carpeta de investigación fabricada por estos policías, y que la gente del Ministerio Público, sorprendido por lo que manifiestan los primeros respondientes, realizó una investigación sin llevar a cabo las diligencias necesarias para llegar a esta verdad histórica. La verdad histórica es este documento, señoría, que rinde el comandante Serna, donde nos informó de todo el suceso, de la verdad histórica de lo que sucedió, donde en ningún momento se advirtió esa extorsión, donde incluso el propio policía advierte que ya se encontraban los seguros, y que le manifestó tanto a la víctima como al justiciable que acudieran al juez cívico para llegar a ese arreglo, porque ya existía un acuerdo previo. Se advierte también que ya había llegado incluso ese apoderado legal de la empresa Red Cola, y le manifiesta a ese policía que ya habían llegado a ese arreglo. Entonces esos policías se retiran, y se advierte que llegan estos policías, más los servidores públicos, por cierto, a amedrentar a cada uno de ellos, golpeándolos, pisoteando sus derechos, realizando inspecciones arbitrarias, y ahora fabricando una carpeta de investigación por un hecho delictuoso que no sucedió. Entonces reitero esa manifestación, señoría. ¿En qué momento se dio la extorsión que alude la gente del Ministerio Público? Si de esta propia tarjeta informativa se advierte que en ningún momento se dio esa extorsión, que ya habían llegado a ese acuerdo, que ya tenían un acuerdo previo, que las 8 personas que estaban en ese lugar en ningún momento estaban de manera agresiva alterando el orden y en ningún momento requiriéndole alguna cantidad a la víctima. Insisto, no se dio la extorsión, señoría, no cumple con las formalidades del tipo penal que alude la gente del Ministerio Público. Si es el caso que estuviéramos hablando de un auto de vinculación a proceso, sería por un delito diverso y no por este delito que la gente del Ministerio Público pretende hacer valer. Insisto en esa petición.
los primeros respondientes son los de tránsito, no estos malos servidores públicos que obran en esta carpeta de investigación, donde, insisto, llegaron a golpear a todos y cada uno de ellos. Ya existía un acuerdo y como lo referí en la audiencia próxima pasada, mi defendido nunca llegó al Ministerio Público detenido. Llegó en su vehículo, llegó incluso con su progenitora a ese Ministerio Público para poder llegar a un acuerdo. Entonces, esta declaración y toda esta carpeta de investigación está fabricada por los malos servidores públicos que realizaron una puesta a disposición con la finalidad de afectar a mi defendido y a diversos imputados de un hecho que no aconteció, señoría, de un hecho que a todas luces se advierte que no es el que trajo a colación a la gente del Ministerio Público. Considero que los datos de prueba que trajo al Ministerio Público no podemos darle veracidad, señoría. Si este documento, que ya tuvimos a la vista todos, ya destruyó toda la teoría fáctica que trajo a la gente del Ministerio Público, ya destruyó el hecho circunstanciado, ya destruyó el informe policial homologado y todas y cada una de las entrevistas de los primeros respondientes, porque aquí pasó otra cosa, y esta persona, el comandante Serna, no tendría ningún interés jurídico en ayudar o perjudicar a cada uno de los defendidos, incluso en este asunto en general. Considero que no se colma el tipo penal, que las cosas sucedieron de otra manera, señoría, y que no se colman esos supuestos para poder dictar un auto de vinculación a proceso por el delito que trajo a colación el agente del Ministerio Público. Esos datos de prueba que trae el agente del Ministerio Público no son idóneos, no son pertinentes, ni suficientes para acreditar esa conducta que establece el numeral 263, me parece. 266, perdón, en ninguna de sus vertientes, señoría. Insisto en esa petición, este documento destruye todo, y este documento fue novedoso para todos. Este resolutor tendría que tomar en consideración este documento tal como lo establece el primero constitucional y analizar de manera armónica, por supuesto lógica, todos y cada uno de los argumentos que trajimos a colación cada uno de los defensores, sin tomar en consideración esta carpeta, estos datos de prueba que trajo a colación la gente del Ministerio Público. Insisto en que destruye este documento todo lo que trajo la gente del Ministerio Público. En ese sentido, señoría, solicito, sin finalidad de ser reiterativo, tal como lo establece el numeral 319, se dicta un auto de no vinculación al proceso por lo que hace a mi defendido y diversos imputados. Sería todo. Gracias, señor Christopher. De acuerdo con lo que ha referido su defensa. Así es, señoría. Gracias. Fiscalía, en réplica. Sí, señoría, gracias. Esta representación social será a cargo de los argumentos vertidos por los defensores privados, comenzando con la primera defensoría privada, en donde argumenta en lo general, tratando de desvirtuar la realidad expuesta por esta representación social, el dato de prueba que incorporó a través de la lectura, siendo este documento del que ya han dado cuenta todos, en donde refiere o quiere precisar los horarios en que ocurrieron los hechos, refiriendo correctamente que los hechos acontecieron, más bien el hecho de tránsito aconteció a las 6 horas, como esta representación social se hizo cargo al momento de exponer su hecho circunstanciado, perdiendo de vista a la defensora privada que los policías de tránsito se enteran supuestamente a las 7 horas con 49 minutos. Para las 8 horas en el hecho circunstanciado que expuso esta representación social, ya era la hora en la que habían arribado los seguros de las aseguradoras de cada uno de esos vehículos. Por otro lado, en cuanto hace a las manifestaciones donde refiere esta tarjeta informativa que supuestamente llegó un grupo de GOES, motopatrullas, Cédula Metropolitana y Marina, haciendo énfasis la defensora en que estaban golpeando a las personas que estaban ahí, suponiendo que se hablara que estas personas golpeadas son los hoy imputados, esta situación no se puede ver acreditada ni robustecida lo que dice esta tarjeta informativa, ya que de los certificados médicos de los hoy imputados que fueron recabados en sede ministerial, una vez que fueron puestos a disposición, en ninguno de estos certificados aparece de la clasificación de lesiones provisional que emite el médico, todos aparecen sin lesiones, ninguno tiene una sola lesión, ninguno fue certificado con una sola lesión, lo que en automático pues desvirtúa esta manifestación vertida por el subdirector de tránsito municipal de Ecatepec. Por otro lado,
la defensa o las defensas en su conjunto hablan más que nada de una reclasificación del delito. Más allá de buscar una auto de no vinculación a procesos, se pronuncian en una reclasificación del delito, lo cual no puede acontecer, señoría, porque como esta representación social se hizo cargo al momento incluso de hacer el estudio dogmático de este tipo penal, pues es evidente que sí existe esta conducta, sí se ve obligada la víctima a entregar este dinero. Y esto es así porque a pesar de que esta tarjeta informativa refiera que no había violencia, que no estaban alterando el orden público, está hablando de un momento previo al que esta representación social está investigando. Es decir, ellos se basan a la hora en que supuestamente el tránsito tiene conocimiento de este hecho. Recordemos que al momento de que esta representación social expuso este hecho circunstanciado, se hizo cargo en precisar los horarios, inclusive en cuanto hace al momento exacto en el que en conjunto los hoy imputados realizan estas manifestaciones, incluso rodean al imputado y le refieren las palabras con las que lo amedrentan para poder así obligarlo y entregar este numerario. Y por lo que hace a los argumentos del segundo defensor, refiere que en el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación el nombre de su representado está mal escrito, que hay un error ortográfico en el apellido, así como en el error que hay en el error ortográfico que hay también en el nombre de la víctima. Sin embargo, esta representación social considera que esto no es suficiente para desvirtuar la teoría expuesta por esta representación social, y eso es así porque dentro de la carpeta de investigación hay constancias donde se tiene por acreditar la identidad de esta persona, no así porque en el acuerdo de inicio exista una falta ortográfica, en automático va a desvirtuar la existencia de esta persona o incluso de su propio representado, ya que incluso del informe policial homologado hay una inspección de la persona detenida y puesta a disposición. Por otro lado, también refiere que no se presentan a las personas de las aseguradoras. Recordemos que no era una obligación de los oficiales poner a disposición o entregar a estas personas ante la representación social, porque si bien es cierto, estas personas tienen contacto en el evento, no son las víctimas del hecho delictuoso, y tampoco podemos obligar a una persona a emitir alguna declaración si no es su deseo hacerlo en ese momento tal vez. Refiere también el defensor que la víctima entabló comunicación con el apoderado legal y que ese documento que incorporan hoy a través de la lectura desvirtúa esa situación, porque el subdirector de tránsito municipal refiere que llegó al lugar el representante de Red Cola, el encargado de la empresa Red Cola, del cual incluso también es omiso en referir el nombre de esta persona. Si es que tenía el conocimiento en esta tarjeta informativa que arribó a esta persona, pues no coloca ni siquiera quién es esa persona, cómo se llama esa persona que dijo ser el encargado de la empresa Red Cola. Por otro lado, cuando se refiere a que no se cumple con la exigencia, refiere el defensor, recordemos que el tipo penal que nos ocupa en ningún momento refiere o habla de que se tenga que existir una exigencia, sino la cuestión es que obligaron a la víctima a través de estas amenazas a entregar este numerario, que incluso se le encontró en poder al imputado Christopher. Por lo que refiere también a las manifestaciones por parte del defensor de Brandon Alfredo, reiteramos en lo mismo, él solicita incluso una reclasificación del delito, habla incluso también de que no se cumplen los elementos del tipo penal porque no obligó a nadie, no se obligó a nadie, situación que ha quedado ya debidamente acreditada porque pues estas personas no tenían derecho de cobrarle a la víctima este numerario, y menos de la forma en la que lo hicieron, es decir, a través de convocar a este grupo de personas para amedrentarla, para rodearla, incluso causarle un daño a su persona de no entregar este numerario. Refieren que las entrevistas de los policías son idénticas,
que son una copia exacta, situación que tampoco acontece, señoría, porque cada uno de los elementos de la policía pues refieren a las actividades que llevaron, es decir, cada uno manifiesta qué persona detuvo. Si bien es cierto, el hecho pues sí es el mismo, ni modo que un policía refiera a unos hechos totalmente diferentes a los que presenciaron en ese momento, ¿no? Pero no son copias exactas de estas entrevistas. Refiriendo nuevamente el documento del subdirector de Tránsito Municipal de Catepec, donde no hay alteraciones, no hay amenazas, donde no hay violencia. De igual manera las manifestaciones del abogado siguiente, donde incluso habla otra vez del verbo rector, del tipo penal que nos ocupa. Insisto, esta cuestión ha quedado debidamente acreditada porque sí existe esta conducta donde los hoy imputados obligan, sin derecho, obligan a la víctima a entregar este numerario. Inclusive recordemos que en la audiencia próxima pasada este unitario se pronunció en cuanto a esa situación y como bien lo refirió, pues las defensas perdieron de vista que el tipo penal que nos ocupa pues es un tipo penal disyuntivo. Por cuanto hace a lo que refieren de que los primeros respondientes son los elementos de tránsito, eso es totalmente falso, incierto, porque esta parte informativa, esta tarjeta informativa que remite este subdirector de tránsito, lo único que evidencia es únicamente ubicar el lugar de los hechos, ubicar a los hoy imputados en este sitio, no desvirtúa ni destruye la teoría expuesta por esta representación social, porque sí ubica en tiempo y en lugar que ocurrió un hecho de tránsito. Pero como bien también quedó superado en la audiencia próxima pasada, esta representación social no investiga un hecho de tránsito. Esta representación social investiga un hecho delictuoso de extorsión. Esta extorsión aconteció después de este hecho de tránsito. De los argumentos del siguiente abogado, reitera nuevamente una reclasificación del delito, que no hay presencia de los ajustadores, lo mismo ya me pronuncié. De por qué la policía de tránsito no brindó el apoyo, esto incluso robustece lo que dice en la entrevista de la víctima a hablar. Él refiere que sí existe una patrulla de tránsito que le dijo que se acomodaran 500 metros más adelante porque estaban obstruyendo la vialidad, estaban haciendo mucho tráfico. Lo mismo en las entrevistas de los policías que narran que son copias exactas. Inclusive habla de una excluyente del delito. A consideración de esta representación social, no existe ninguna de las causas contempladas en el artículo 15 del Código Penal para que se pueda hablar inclusive de una excluyente del tipo penal. Por lo que hace a los argumentos del último abogado, de Christopher, reitera lo mismo, que este documento, este dato de prueba que fue incorporado el día de hoy, destruye esta teoría fáctica por parte de la representación social. Habla nuevamente incluso de que llegan a pegar, llegan a lesionar, situación que ya ha quedado debidamente superada también. Él habla de que suben a los vehículos, que inspeccionan los vehículos. En ningún momento esta representación social dio cuenta de que se haya hecho una inspección dentro de los vehículos. Inclusive las inspecciones de las que dio cuenta son inspecciones oculares, son inspecciones que se hacen por afuera del vehículo. En ningún momento se habló de que se abrió los vehículos, se inspeccionaron y se encontraron algunos objetos dentro de ellos. Y nuevamente vuelven a citar esta reclasificación. Haciendo énfasis también en el argumento de este último abogado, donde refiere que su representado no llegó detenido al MP, que él llegó con su progenitora a hacer un acuerdo. Esta situación, señora, pues hasta este momento esa defensa en particular no ha podido acreditarla, es decir, no ha podido incorporar un dato de prueba que acredite esta situación, sino todo lo contrario, como ya lo manifesté, esta tarjeta informativa que emite este subdirector de tránsito municipal, que ni siquiera participa en el lugar, que ni siquiera llegó a este sitio. Él refiere que llegaron otros elementos de tránsito, de los que sí coloca el nombre. Lo único que hace este documento es, en cierto punto, ubicar en el lugar y en el tiempo a las personas
imputadas, no así destruir esta teoría fáctica expuesta por esta representación social, por lo que los argumentos en su conjunto de todos los abogados resultan ser de alguna manera subjetivos, su señoría, porque no han acreditado con pruebas demostradoras que las cosas no hubieran sucedido como fueron expuestas por esta representación social. Por lo tanto, esta representación social, señora, solicita y reitera su petición hecha en la audiencia próxima pasada, toda vez que estos datos de prueba que fueron expuestos sí son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso por el tipo penal ya citado. Es cuanto, señor. Gracias. Abogados defensores, por última ocasión. De manera muy concreta. A ver, su señoría, el agente del Ministerio Público pretende confundirlo. Hay que hablar con objetividad y con lealtad. Cuando mi compañero pide el oficio a este órgano de control, le dan un oficio. Él llega y se constituye a una institución de seguridad de tránsito. Ahora bien, si bien es cierto, los policías no van a venir y van a decir, no, sí, yo lo vi. Ellos tienen un superior. Su superior es Luis Enrique Serna García, su director de tránsito municipal. Como bien lo dice acertadamente el agente del Ministerio Público, él no estuvo ahí, pero él es su superior. ¿Y quiénes sí estuvieron ahí? Hubo dos policías, Hernández Díaz José Antonio y Urriuta Martínez María Guadalupe. Ellos rindieron un informe, una tarjeta informativa. Por eso la tarjeta informativa lo es de fecha 17 de octubre del 2025. Ellos sí estuvieron ahí, pero ellos no tienen la facultad ni la potestad para poder expedir un documento. La que los expide es su superior jerárquico. Tan es así que si uno, con las máximas de la experiencia y la lógica, cuando uno quiere mandar a traer un elemento policíaco, no manda a traer directamente al elemento policíaco, se manda a traer a su superior jerárquico. Aquí igual, se mandó a traer a su superior jerárquico y el superior jerárquico pidió tarjeta informativa y nos manda la tarjeta informativa del 17 de octubre del 2025, no de otra fecha. Ahora bien, no lo pretendemos confundir, su señoría. A estas personas hacen esta tarjeta informativa para deslindarse de toda responsabilidad de estos elementos. ¿Quiénes se deslindan de responsabilidad? Hernández Díaz José Antonio y Urriuta Martínez Guadalupe. Desde nosotros nos deslindamos de toda responsabilidad, porque llegó el grupo de Rector, en específico el elemento Serrano y el comandante Marcos Daniel. Ellos en específico llegaron, ellos dos, en coadyuvanza con los demás elementos que habían llegado, GUES, motopatrullas, cédulas metropolitanas y la Marina, su señoría. No hay que confundirlos, hay que aclararlo y precisarlo. Rodean los vehículos a las 8 personas que se encontraban al reto. Los someten, los golpean, les dicen palabras antisonantes, los inspeccionan en su persona y vehículos, sacan sus propiedades que se encuentran al interior. Ahora bien, no hay que confundirnos, su señoría. Aquí es claro y contundente, dice, no, sí estaban las 8 personas y que no hay que decir que no estaban. No estamos tratando de engañarlo, su señoría. Sí estaban las demás personas, pero cierto es que en específico dice la gente del Ministerio Público, pero no hay registro de los demás imputados. Efectivamente, me está dando la razón, comulga con esta defensa particular, porque los 8 restantes imputados les dicen, háganse un lado, ¿y qué hacen? Se hacen un lado, háganse adelante y se hacen, incluso les precisan la altura donde se hacen, y se queda única y exclusivamente, en específico, Christopher Alejandro Bautista Hernández, y es el mismo que dice que cuando llegaron había un camión de Red Cola, el chofer del camión, de iniciales de identidad resguardada, y Christopher. Y nada más, e incluso esta defensa particular lo reprodujo a través de los medios tecnológicos y tapamos al chofer del Red Cola y a Christopher. Y efectivamente ahí se puede visualizar Christopher, dice la gente del Ministerio Público, pero no están los demás. Efectivamente está comulgando con esta defensa particular. No estaban los demás porque les habían dicho que se hicieran un lado, porque no estaban ocasionando ningún perjuicio y alterando el tráfico vehicular. Ahora bien, incluso tanto la víctima refiere que no se habían llegado a un acuerdo y que no había llegado su apoderado legal. Aquí, para deslindarse de toda responsabilidad, dice, llegó el encargado de Red Cola y dice,
En ese momento ya había llegado a un arreglo entre ellos, deslindando a los conductores y a los elementos de tránsito. E incluso ahí dice, deslindo a los conductores que están deslindando a Christopher, están deslindando al chofer y a los elementos de tránsito. Deslindo a los choferes y a los elementos de tránsito por el elemento haber ocurrido. Ahora bien, dice, es que no están golpeados. Pues señoría, hay golpes que no se ven, pero no hay unas placas fotográficas internas denominadas rayos X para poder determinar realmente los golpes internos que tengan. Si yo no puedo ver por las máximas de la experiencia y la lógica a simple vista, no tienen ningún golpe, pero yo no sé qué golpe interno puedan tener en cualquier parte de su corporeidad. No podemos hablar de manera subjetiva. Si bien es cierto, el médico legista lo certifica a su más entender y dice persona orientada, coherente, sexo masculino, da la edad, punto. Pero no hay una placa de rayos X para poder determinarlo, análisis clínicos, etc. Dice la agente del Ministerio Público, pero no están golpeados, él no estuvo ahí, no puede hablar por un hecho propio. No se ven aparentemente golpeados, que es diferente. Y acá también, incluso estos elementos para deslizantes de toda responsabilidad refiere, son golpeados, pero tampoco dicen qué tipo de golpes tienen. Nada más dicen son golpeados y son sometidos. Incluso para someterlos, usted sabe que por las máximas de la experiencia y la lógica mucha gente forcejea y no es necesario golpearlo. En esta tesitura, estas personas llegaron, y en específico estos dos elementos, que llegaron a someter a los representados en coadyuvancia de los demás elementos. Y dice, es que pasó a otras horas. Sí, pasaron a otras horas. Comulga también con esta defensa particular. Los hechos, estos hechos acontecieron de situación diversa y de manera diversa a lo que pretende justificar el agente del Ministerio Público. Dice, es que yo no quiero cambiar de clasificación jurídica. Efectivamente, señora, no puede venir y pedir un acto de vinculación al proceso, porque viene él pedía por extorsión, porque aquí los elementos de dato de prueba y los antecedentes de investigación vienen por un delito diverso. Y efectivamente no podemos cambiar la clasificación jurídica. Esta defensa particular solicita que no tenga vía vincular a los representados y a todos cada uno de ellos que se encuentran de esta burbuja de cristal. Sería cuanto, señoría. Gracias. Gracias. Jonathan Osvaldo, de acuerdo con lo que ha referido su defensa. Luis Fernando. De acuerdo, su señoría. José Piedad. De acuerdo, su señoría. Eric Giovanni. De acuerdo, su señoría. Gracias, defensa. No le existe la razón a lo manifestado por parte del agente del Ministerio Público. Esto en razón a lo siguiente, señoría. Si bien es cierto, el agente del Ministerio Público, él refiere, y de acuerdo a las propias entrevistas de los elementos captores, ellos refieren que tienen conocimiento a las 10:30 horas y que a las 10:35 arriban al lugar y a las 10:50 es que aseguran a mi representado en compañía de las personas que lo acompañan. Señoría, quiero manifestar primeramente y ser puntual que los elementos de tránsito municipal, ellos ya se encontraban en el lugar desde las 8:33 de la mañana, señor. Y el mismo elemento que tuvo conocimiento refirió que al estar esperando a su homólogo, refiere que en ese momento arriban los elementos de las unidades de los BOEs, Motopatrullas, Células Metropolitana y la Marina, en específico el comandante, esto a cargo del comandante Marcos Daniel, así como también el comandante de apellido Serrano, de Pretor. Y este elemento Serrano, de Pretor, él mismo les pregunta que si ya ellos habían solicitado el apoyo, que tenían información de un grupo de montachoques. Esto cabe resaltar que este evento ya estaba ocurriendo, señor. Y estos mismos elementos, cabe relucir que estos mismos elementos del BOES, de los motopatrullas, ya estaban asegurando, ya estaban golpeando a los representados, y que además les preguntaron, y ellos mismos, los elementos de tránsito municipal, les refirieron que se trataba de un solo hecho de tránsito, lo cual este elemento de apellido Serrano les pregunta que si ellos habían solicitado el apoyo, que tenían información de un montachoques, indicándole a los otros elementos policíacos de tránsito municipal que nadie había solicitado ningún apoyo y que solamente se trataba de un solo hecho de tránsito. Esto cabe resaltar, señora, que la misma víctima y los elementos captores
están faltando al principio de la lealtad de buena fe, señoría, ya que se presentan ante la agencia del Ministerio Público y están mintiendo y también presentan un motivo de animadversión en contra de los representados, señoría, ya que de los mismos relatan diversos hechos para poderlos traer a esta sede judicial, señoría, y también que el agente del Ministerio Público les impute diversos delitos. Por lo que también la misma víctima se adolecía que lo estaban ahí, le estaban solicitando dicha cantidad de dinero y que a una de estas personas le encuentran dicha cantidad. Señoría, esta víctima no acreditó la capacidad económica de que él pudiera traer dicha cantidad de dinero. Tan es así que también el apoderado legal también no se pronunció respecto de esa cantidad de dinero que él traía el chofer, que es en ese momento, siendo esta la víctima que se encontraba en el lugar. No acredita. Y que además este mismo no acredita dicha cantidad que la trajera en su poder, porque él la traía. No en ningún momento hacen referencia de ello. Además, señoría, que en el poder que exhibe el apoderado legal, señoría, no es para pleitos y de carácter penal para que se pueda presentar ante la agencia del Ministerio Público. Por lo tanto, no le asiste esa razón para poder acreditar, para poder presentarse con la personal y acreditar la personalidad jurídica para realizar la denuncia que establece el mismo señoría. Por lo tanto, se encuentra desvirtuado todo lo que trae a luz el agente del Ministerio Público, señoría, y con esto sí queda destruido el relato fáctico que él pretende acreditar en contra de los hoy justiciables, señoría, en específico también de Miguel Ángel Zamora Vázquez, ya que si bien es cierto, señoría, también el agente del Ministerio Público no realiza y de acuerdo con el médico legista, no realizan una inspección detallada, por lo cual, para verificar si ellos tenían algún tipo de lesión. Por lo tanto, solicito que no se dicte auto de vinculación al proceso en contra de los hoy justiciables, en específico de Miguel Ángel Zamora Vázquez. Gracias. Ahora, solamente precíseme en este punto que dice que el Poder Notarial no tiene esta facultad para presentar pleitos y cobranzas. Abra su documento, Ministerio Público, para verificar eso del poder. Señora, a la letra dice facultades de administración, poder general para actos de administración. Bien, Ministerio Público, solo en este punto, Ministerio Público. Sí, voy a buscar la parte conducente, señora, para, si me permiten un minuto. Solo es para precisión, porque... Sí, igual me gustaría comentar, señora, respecto a esa situación. La Poder Legal en ningún momento realiza ninguna denuncia, él solamente es un testigo de estos hechos. Sí, solo por eso lo dije, solo para presión, porque el requisito de posibilidades de denuncia puede denunciar cualquier persona, no necesariamente la Poder Legal. Aquí está, señoría, en la página tiene, sería 1, 2, 3, en la tercera foja dice que tiene facultades judiciales, poder general judicial para pleitos y cobranzas, para representar a la sociedad ante la toda clase de tribunales o autoridades administrativos, judiciales, arbitrales o del trabajo, ya sean estas municipales, estatales o federales. Gracias. ¿Defensa alguna precisión en ese punto específico? Viene la hoja corta, señora. ¿Puedo mostrar? Pásale del Poder Notarial al que te lo deje donde está, el Ministerio Público, para que se lo muestres al abogado que hizo el argumento. Es en la parte superior. ¿Sí? No. Devuélveselo. ¿Algún argumento, abogado? Ninguno, señor. ¿Ninguno? ¿Es como lo dice el fiscal? Sí, señor. Gracias. ¿Está Miguel Ángel Zamora de acuerdo con lo que refiere su defensa? De acuerdo, su señoría. Gracias, diverso abogado. Gracias, señoría. Únicamente para no ser tan reiterativo como que ya se ha expuesto por esta defensa, incluso por los homólogos, únicamente precisar
el argumento que hace el agente del Ministerio Público, en donde refiere que esta defensa no ha logrado acreditar que las cosas sucedieron como las ha expuesto en su hecho fáctico. Debemos tomar en consideración que en términos de lo que establece un principio de presunción de inocencia, es al agente del Ministerio Público al que le corresponde acreditar todos y cada uno de los elementos del tipo penal por el que está solicitando la vinculación a proceso. No solamente los elementos objetivos y normativos del tipo penal del artículo 266, sino también lo que establece en sus fracciones primera, porque así lo ha solicitado la vinculación por lo que hace a la extorsión, con agravante de la fracción primera que sustente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso. Respecto a este tópico, debemos tomar en consideración que tampoco existe un dato o un elemento o dato de prueba objetivo que pueda acreditar esta fracción de que se hayan ostentado como miembros de alguna asociación o grupo delictivo. No pasa por alto el dato de prueba que expuso el agente del Ministerio Público de una investigación que se hace, pero se hace a través de una fuente, refiere como fuente de información el Internet. Sabemos que no es una fuente fidedigna todos los archivos que aparecen en estas páginas de Internet. También dice que la vinculación la solicita en términos de lo que establece la fracción tercera del artículo 266, que se haya cometido con violencia. Tampoco se ha acreditado de forma objetiva que se colmen los requisitos que se ha establecido en estas dos fracciones. Lo que sí se ha acreditado con este dato de prueba que se desahogó en esta audiencia es de que se estaba buscando un arreglo y que incluso la propia víctima le refirió a los oficiales que no deseaban acudir a un juez cívico. Es por ello que aún continuaban en el lugar de los hechos, pero ello rompe precisamente lo que hemos advertido, que se acreditaran los extremos del artículo 266. Sería cuánto, señoría. Gracias. Señor Brandon, de acuerdo con lo que ha referido su defensa. Eso, señoría. Gracias, diverso abogado. Claro, será muy objetivo, señoría. Pues bueno, el agente del Ministerio Público nos dice que es evidente que la supuesta víctima es obligada a entregar ese dinero. Sin embargo, reitero, de la misma entrevista de la víctima se desprende que estaba negociando. La misma víctima lo dice, estoy negociando para pagar el golpe. Uno. Dos, también dice que llamó a la empresa y al representante legal para ver si le autorizaban que diera más dinero, y que le dijo al representante que lo que negociara por esos 3,000 pesos. En este sentido, la pretensión de la supuesta víctima era entregar 3,000 pesos por el daño. Eso se desprende de la entrevista de la víctima. Asimismo, dice el órgano técnico investigador que no era obligación de los policías presentar a los ajustadores. Pues no es obligación de ellos, pero pues se supone que si van a hacer una detención y están siendo señalados y existen ajustadores, pues debieron haber tomado nota de las personas que participaron en el hecho. Y si ellos no quisieron rendir entrevista o declaración alguna ante estos policías, pues tampoco hay una constancia que lo acredite, no hay una constancia que diga, sí, yo me acerqué, no me quiso dar su nombre, no quiso rendir declaración alguna. Sin embargo, pues bueno, veo que es de HDI o o sea, no hay constancias. Reitero, no es obligado porque pues está negociando, ¿no? Y eso lo dice la misma víctima. Vamos a recordar que la carga de la prueba corresponde al agente del Ministerio Público y no a las defensas acreditar que no lo hicieron. La carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público, ya que es el órgano técnico investigador y es quien está formulando la imputación. Asimismo, habló también de las entrevistas. Pues sí, ya se pronunció la Suprema Corte acerca de esto, ¿no? Hablamos de la psicología del testimonio. Si cualquiera de los abogados viene a contar, y es lo que estamos haciendo, venimos por ejemplo a debatir la defensa del mismo hecho, con respecto a esto, todos lo vamos a hacer de manera diferente. Así un policía, 2, 3, 4 o 10, si llegan y participan en una detención, todos lo van a narrar de manera diferente. No van o sea, el hecho fáctico va a ser el mismo, sin embargo, con palabras diferentes. Sin embargo, pues no sucede aquí en la carpeta de investigación. Asimismo, dice que no estamos investigando un hecho de tránsito. Evidentemente no, porque los señores están detenidos. Pero pues bueno, es el antecedente del hecho de tránsito
para la supuesta extorsión que realmente nunca existió. Y con respecto a que no hay datos de prueba objetivos que desvirtúen el hecho fáctico que trae a colación la Fiscalía, este es un dato de prueba objetivo. No sé qué, con todo respeto, no sé qué entienda por datos objetivos. Esto es un dato de prueba objetivo. Se establecen modos, tiempo, lugar, circunstancias y lo que realmente pasó. ¿De acuerdo, señoría? Es por esto y por el debate anterior que solicito no sean vinculados a procesos mi representado, Luis, ni los diversos imputados, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias, Luis Enrique Martínez. ¿De acuerdo con lo que ha referido su defensa? De acuerdo, señoría. Gracias. Voy a decretar un receso porque hemos llegado al tiempo de grabación, hora y media. De manera inmediata, se decreta receso.